Ujú. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Es una alegría tenerles por acá. Reciban un cordial saludo y agradecimiento por su participación el día de hoy. Mi nombre es Mauricio Castro Méndez y estaré fungiendo como moderador el día de hoy. Primero que nada, invito a todas las personas participantes a mantener sus micrófonos apagados durante toda la exposición para evitar contratiempos. Si el tiempo lo permite, vamos a abrir al final, ojalá que así sea, un espacio para que ustedes mismos y mismas puedan hacer sus preguntas, sus observaciones, lo que corresponda. En ese momento, pues les pediremos abrir sus micrófonos. Iniciamos el día de hoy con la primera de 3 conferencias sobre el enfoque de teoría crítica. Este ciclo de conferencias ha sido promovido por la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, las carreras de Derecho de sede de Occidente y de sede de Liberia, y las cátedras de Razonamiento Jurídico, Filosofía del Derecho, Método de Investigación Jurídica, Derecho Laboral Colectivo, Derecho Ambiental y el proyecto de Observatorio de Relaciones Laborales que coordina. Así que a nombre de todas ellas reciban una cordial bienvenida. Las primeras 2 conferencias estarán a cargo de la doctora Nora Wolfson, a quien presentaré en un par de minutos. La conferencia de hoy servirá como una introducción al enfoque de la teoría crítica del derecho. La segunda conferencia, el próximo año, abordará la construcción del discurso jurídico. Y la tercera y última conferencia de este ciclo será dictada por el doctor Carlos María Cárcova y abordará la temática de semiosis y derecho a propósito de la muy reciente publicación de la obra colectiva de la Escuela de Teoría Crítica del Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que lleva ese mismo título y que por supuesto recomiendo muchísimo. Me inunda, tengo que decir, una profunda alegría que tantos amigos y amigas y tanta gente que admiro y respeto se sume el día de hoy. No he podido ver quiénes han entrado y quiénes no han entrado, pero bueno, nos honra o nos honrará con la participación de la señora decana de la Facultad de Derecho, la doctora Marcela Moreno Buján. Han confirmado su participación magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia, actuales y retirados, jueces y jueces de la República, defensores públicos, funcionarios de distintas dependencias públicas como el Ministerio de Trabajo, de colegios profesionales, así como de OIT, de SEGIL, colegas litigantes de muchísimos años u otros que recién inician en estas aguas, investigadores, docentes de diversas disciplinas, entre ellas sociología, ciencias políticas, historia, comunicación, filosofía, derecho, por supuesto, y otras, tanto de la Universidad de Costa Rica como de otras casas de estudio e investigación como la UNED, por ejemplo. También nos acompañan estudiantes de estas y otras disciplinas, así como personas interesadas en el fenómeno jurídico a partir de su militancia en organizaciones, en diversos centros académicos o de sus intereses personales. Asimismo, quiero subrayar que nos acompañan o nos acompañarán personas de la Argentina, de Uruguay, en particular de la Universidad de la República, de la UDELAR, de El Salvador, de México, de Puerto Rico, de otros países. Para mí es especialmente importante este ciclo de conferencias, no solo porque conozco de primera mano el extraordinario proceso de construcción de conocimiento desarrollado por la Universidad de Buenos Aires, sino que siento que puedo ayudar a ser puente en esta patada inicial de encuentro, en lo que esperamos sea un inicio de una larga colaboración, tal y como es el deseo de nuestra facultad, según lo ha expresado la señora decana, así como de las distintas cátedras, proyectos y centros convocantes, de manera que podamos tener un diálogo con el trabajo iniciado por Enrique Marí, seguido por Ricardo Entelman, Alicia Ruiz, Carlos María Cárcova, con publicaciones extraordinarias que además construyen a partir de trabajos tan interesantes y de tanta profundidad como los de Carlos Cosio y de tantos otros, que han asumido y profundizado personas de la calidad de Marina Gorali, Diego Dukelski, Nora Wolfson, que nos acompaña el día de hoy, y muchas otras personas. Además, se han articulado a muchos múltiples enfoques y corrientes críticas del derecho, con autores españoles, belgas, alemanes, italianos, franceses, brasileños, portugueses. Quiero
finalmente, o para finalizar esta introducción, decir que cuando yo inicié mi doctorado en la Universidad de Buenos Aires y mi paso por la Universidad de la República en Uruguay, no solo recibí la generosidad de muchos y muchas docentes e investigadores, lo que se demuestra una vez más con este ciclo de conferencias a la que han tenido la generosidad de convocar y participar tantas personas, incluida Nora el día de hoy y Carlos María el próximo año, sino que encontré, tengo que decirlo, una casa común, al punto que la mejor idea que puedo pensar es que me sucedió algo similar como aquel personaje de Molière que expresó su asombro al decir: entonces, hace más de 40 años que hablo en prosa sin saberlo, le doy las gracias por habérmelo enseñado. Pues yo me vine a enterar que yo había sido crítico toda mi vida, pero nunca lo había sabido. Así que fue no solo asombroso, sino reconfortante encontrar todo ese esfuerzo colectivo con múltiples expresiones en tantos países, con tanta historia y con una gran solidez teórica. Así que desde ese momento me sentí en casa. Mi trabajo quedó marcado por la huella de la UBA al recibir clases y empezar a familiarizarse con el trabajo de personas como Cárcova, Marina Gorali, Nora Wolfson, tal y como ha sucedido con tantas personas que han pasado por sus respectivos posgrados. Es por ello que para mí es una enorme satisfacción presentar a la doctora Nora Inés Wolfson. Nora es abogada de la Universidad de Buenos Aires, obtuvo su maestría en ciencia política de la Universidad Nacional de General San Martín. En términos docentes, ejerce la docencia de posgrado en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA y en la Universidad Nacional del Litoral. Ha sido profesora adjunta de Teoría General y de Filosofía del Derecho en la UBA. Ha sido docente y coordinadora de Teoría General del Derecho y Ética Profesional en la Tecnicatura del Instituto Superior de Seguridad Pública. Ha sido profesora en el marco del programa School for International Training en el seminario sobre aspectos socioculturales del Mercosur y tiene un arduo y largo trabajo de investigación. Obtuvo una beca en su momento en el marco del segundo concurso del programa de investigaciones socioculturales del Mercosur. Fue coordinadora de la jornada de estudios sobre los usos de diversidad en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la UBA. Participó como investigadora en diversos proyectos de UBACIT, como Ciudadanos para una Nación para la Ciudadanía Argentina del Centenario, El Ciudadano Imposible, Ciudadanos Extranjeros en la Argentina del Centenario, Nacionalidades, Estatalidad y Ciudadanía, y actualmente participa en el proyecto La Deriva del Sentido y los Límites de la Interpretación Jurídica en la Facultad del Derecho de la UBA bajo la dirección de Carlos María Carco. Algunos trabajos publicados que me parece importante mencionar porque tiene títulos muy sugestivos y que pueden servir como introducción o aviso de lo que esperamos. 1900 y la exclusión en el corazón del discurso jurídico. ¿En qué creen los que creen? Conversaciones acerca del Mercosur. El extranjero real, un híbrido entre tigre y planta. La integración como campo de sentidos múltiples. Norma, mujer o sujeto de derecho. Las teorías jurídicas pospositivistas en busca de un nuevo paradigma cognitivo, las marcas del vacío en el discurso social, la constitución desde una perspectiva narrativista del derecho, etcétera, etcétera. Todos somos Joseph K., Azar y Contingencia, Rudolf Jering, Resonancias Críticas, y sus más recientes trabajos publicados casualmente en la obra colectiva que les mencionaba, Semiosis y Derecho, como Paul Ricoeur, la mímesis desde una perspectiva narrativista del derecho, el pasado como problema hermenéutico de la historia del derecho, derecho y traducción, una batalla íntima, y la Constitución como dimensión mitológica del derecho. Sin más retraso, luego de esta introducción que ya se nos ha hecho larga, damos la palabra a la doctora Wolfson para que por espacio de hora y 15, pueda hacer uso de la palabra con toda la calma posible. Y como les decía, dejamos para el final un espacio de tiempo para que quien lo desea pueda hacer sus preguntas o comentarios de forma directa. Les recuerdo, eso sí, por favor, mantener sus micrófonos apagados. Así que, sin más, adelante, Nora. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, Mauricio. Buenas tardes a todos y a todas. Y muchísimas gracias por este convite. Para mí es un hermoso lugar de enunciación y es un privilegio poder hablar con ustedes en torno a reflexionar, a intercambiar insumos, a
a promover nuevas interrogaciones en torno a lo que nosotros consideramos no una escuela de derecho y no una teoría del derecho, ¿no? Para nosotros, y nosotras, estoy hablando del grupo crítico representado en ese libro que Mauricio esgrimió tantas veces de semiosis y derecho, ¿no? Para este grupo crítico, la crítica jurídica es una forma de vida, ¿no? Es una forma de vida como lo podría pensar Thomas Kuhn, ¿no? En ese fantástico libro La estructura de las revoluciones científicas. Es una forma de vida en el sentido de, es nuestra grilla de lectura de la realidad, ¿no? Y también, como lo decía el segundo Wittgenstein, no el primero, ¿no? El segundo de investigaciones filosóficas, que podía pensar al derecho como un juego de lenguaje, al interior del cual se resignifican sus conceptos, sus frases, sus ideas, sus creencias, ¿no? Entonces, es una forma de vida porque nuestras interrogaciones respecto del derecho las enmarcamos dentro de una macroestructura semántica, ¿no? Que incluye las grandes preguntas filosóficas. Por ejemplo, ¿qué es la realidad? ¿Y cómo se conoce la realidad? Dentro de esa macroestructura semántica, bajándolo a la microestructura del derecho, entonces nos preguntamos, ¿no? ¿Qué es el derecho? ¿Y cómo lo conocemos? ¿El derecho se legitima de manera trascendente, de manera universal, o se legitima de manera inmanente, ¿no? A través de una actividad intersubjetiva? ¿Cómo lo abordamos? Lo abordamos desde una perspectiva ontológica, es decir, el derecho está y nuestro lenguaje lo refleja, o nosotros lo abordamos construyéndolo, ¿no? Bueno, todas estas preguntas forman parte de las nuevas preguntas que nos seguimos formulando al interior de esta forma de vida, que es la crítica jurídica. Y la contestación y el desarrollo de nuestros temas implica no solamente un compromiso simbólico y cognitivo y filosófico, sino también un profundo compromiso ético y político. Es decir, nuestra teoría enraiza en un compromiso ético y político. Quería contarles un poco el itinerario intelectual de la crítica jurídica. Ya lleva 5 décadas haciéndose paso, ¿no? Es un tren al que se fueron adicionando distintos vagones con sus idas y vueltas, pero ya en los últimos tiempos, ya en los últimos años, muchos años diría, ya se ha institucionalizado en cátedras, en congresos, en seminarios, en revistas especializadas. La matriz crítica es una matriz abierta y además tiene una marca registrada, que es la interdisciplina. Entonces, justamente en esta matriz abrevan muchos autores, muchas voces, existen muchos temas, y esa es la razón por la cual en esta primera charla me gustaría diseñar, pero lograrlo, aquellos insumos, aquellos elementos que integran el piso epistémico de la mirada crítica, ¿no? El conceptual y epistémico. Es decir, ¿cuáles son aquellas categorías, aquellos insumos que constituyen nuestra caja de herramientas? ¿Con qué caja de herramientas trabajamos en esta primera jornada? Y tal vez en una segunda charla podríamos, si el tiempo también nos da, ingresar en otra de estas articulaciones interdisciplinarias de las que estoy mencionando, ¿no? Como marca registrada, por ejemplo, el derecho y literatura sería una de ellas, ¿no? El libro Semiosis y Derechos fue una producción de este año, de abril del 2021, del cual estamos muy orgullosos y orgullosas. Creo que es un muy buen trabajo de los últimos 10 años, pero diría que si tuviera que mencionar
algunos libros fundamentales que hacen al corpus, ¿no?, de la crítica jurídica, yo creo que empezaría en 1982 con un libro que se llamó El discurso jurídico, ¿no?, abordaje psicoanalítico y otras perspectivas, donde había ya textos seminales de Ricardo Entelman, de Besetti, de Enrique Marí, algunas traducciones del jurista y psicoanalista Pierre Legendre. Después hubo aportes colectivos en libros como Materiales para una teoría crítica del derecho, Desde otra mirada, una compilación de Christian Curtis. Vi que en el póster que armó tan gentilmente Mauricio incluyó libros también, diría, canónicos en este itinerario de la crítica jurídica, como es Idas y Vueltas, de Alicia Ruiz, La opacidad del derecho, de Carlos Cárcova, también de este autor, Las teorías jurídicas pospositivistas. Y en estos últimos años, digamos, podría nombrar dos libros de la interdisciplina. Uno de ellos se llama La letra y la ley, de Alicia Ruiz Cárcova y Douglas Price, estos intercambios tan fructíferos entre derecho y literatura, y Derecho y literatura, una compilación de Jorge Rollero. Respecto de algunas herramientas en mi itinerario crítica, una de las primeras que usé, y no en la Facultad de Derecho, fue el análisis del discurso, ¿no? Esto fue en el Instituto de Desarrollo Económico Social, se llama IDES, en la Argentina, y trabajé con el análisis del discurso, los debates parlamentarios del Mercosur, ¿no?, de la emergencia del Mercosur en el Tratado de Asunción de 1991. El análisis del discurso es una herramienta que calza muy bien en una mirada crítica. ¿Por qué? Porque pensamos que todo discurso social, por ejemplo el discurso jurídico, se mueve entre dos escenas. Hay una escena visible, que es la escena aparente, y hay una escena no visible, la escena oculta, la escena de los no dichos. Entonces, la herramienta del análisis del discurso nos permite abrochar los dichos y los no dichos, ambos nutrientes de la acción social. Me acuerdo cuando empecé a llevar a cabo esta investigación de análisis del discurso de los debates parlamentarios, muchos colegas me preguntaban, pero Nora, a ver, ¿qué van a decir los 4 países fundadores del Mercosur? El Mercosur es una maravilla, van todos a hablar del discurso de la hermandad, del discurso de la fraternidad, de la igualdad de los pueblos, de los valores comunes latinoamericanos, ¿no? Es decir, como diciéndome, no vas a tener mucho que diferenciar. Y sin embargo, quien hace análisis del discurso sabe que dentro del discurso, sobre todo en los debates parlamentarios, que son interjuegos discursivos, donde se pescan, es una cantera muy valiosa y muy rica para ir diseñando, por ejemplo, las ideas de nación y de integración que tenían los 4 países fundadores del Mercosur, solamente para darles un ejemplo de la distancia entre unos y otros, a partir del análisis del discurso, ¿no? Paraguay nunca se pensó una nación, ¿no? Nunca se pensó, no sé ahora, estos son debates de 1991 y un poco antes, se pensó como un país de pasaje, ¿no?, que le pedía al Mercosur, con su supranacionalidad, la institucionalización que el Paraguay no había logrado como nación. En el otro extremo tenemos a Brasil, que se consideraba el faro, ¿no?, el faro, la locomotora, digamos, del Mercosur, el líder político, cultural, histórico, etc. Y podría seguirlo. Yo lo que analicé fueron las ideas de nación e integración en cada uno de estos 4 países fundantes. Y estas bases tan diferentes, estas bases simbólicas y cognitivas tan diferentes de cada uno de estos países, se proyecta en la acción mercosureña, ¿no?, en distintos pedidos respecto de preferimos un régimen de libre comercio, preferimos una unión aduanera, etcétera. Es decir, toda esta cantera valiosa que les digo se imbrica, se incrusta en la acción social, por eso nos parece valioso. Y quería mencionarles un último trabajo que
estoy muy contenta porque va a salir ya publicado en la revista de Filosofía del Derecho del Poder Judicial de Perú. Es un tema que vengo trabajando sobre el derecho como, más que el derecho, la idea de comunidad en el derecho. Y, de comunidad, es decir, no claramente anti-individualista, entendiendo la comunidad con la lógica de la ley del don, la ley de la prestación recíproca, ¿no? Bueno, me puso contenta que interesó el tema y sale muy, muy prontito. Bueno, vamos entonces les quiero contar un poco los orígenes, la emergencia de las teorías críticas. Porque en realidad las teorías críticas emergieron al mismo tiempo en América y en Europa. Fue la década de los 70. Emergieron, es decir, la crítica jurídica emergió como un síntoma de una incomodidad epocal. Fue el síntoma de una perturbación, de una incomodidad para mirar el derecho en términos tradicionales. Si recordamos en los años 60, el plan de Estados Unidos para revitalizar nuestros estados latinoamericanos, hubo dineros, digamos, orientados a la investigación, y en esos dineros orientados a la investigación hubo muchísimos estudios en torno al derecho como dimensión social y como dimensión de cambio social, ¿ya? En los años 60. En los años 70, no podemos no marcar el ascenso de Allende en Chile. Un derecho permite el acceso democrático a un cambio social, a un cambio ideológico importante. ¿No? Es el mismo derecho como factor o coadyuvador, digamos, de un cambio. Y también en la década de los 70, la emergencia de las dictaduras cívico-militares en el Cono Sur, a partir de la llamada Operación Cóndor. Bueno, todo esto generó lo que Carlos Cárcova en un trabajo muy lindo llama el malestar en la cultura, ¿no? Parafraseando a Freud. Y en este malestar de la cultura vamos a anclarlo en Argentina, ¿no? Algunos nombres ya los dio Mauricio, sobre todo los nombres de los fundadores, como Alicia Ruiz, como Carlos Cárcova, como Enrique Marí, como Ricardo Entelman. Carlos Cárcova gusta llamarse a este primer grupo, éramos pocos pero molestos, pocos pero revoltosos, molestos. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿qué les molestaba? Entonces, de las cuestiones que más molestaban en esa época era el carácter esencial del derecho, el carácter trascendente del derecho, el derecho como una operación de lógica, como una abstracción de tipo lógico, ¿no? Claro que tenemos que mencionar, porque ellos confrontaban con los paradigmas tradicionales en ese momento, que en realidad lo siguen siendo, ¿no? Siguen siendo hegemónicos, la crítica se instala, digamos, para confrontar y debatir con ellos, que son, por ejemplo, el paradigma justnaturalista y el positivismo jurídico, ¿no? Si pensamos el justnaturalismo, sobre todo el de los siglos XVII y XVIII, el justnaturalismo racional, ¿no? Fue una extraordinaria revolución. Yo creo que fue una de las enormes, más grandes revoluciones en la historia del derecho, ¿no? El justnaturalismo racional hizo tabula rasa, arrasó con el modelo aristotélico que ya tenía 22 siglos, ¿no? de hegemonía, ¿no? Arrasó con el modelo aristotélico, ¿no? De sociedad jerárquicamente organizada, e instaló la premisa fundacional de todo el derecho moderno, ¿no? Los hombres nacen libres e iguales. Desde su nacimiento libre e igual conforman un orden social, político, un orden jurídico. Ha sido una premisa fantástica, potente, que nos sigue iluminando con algunas aclaraciones que ya iremos haciendo. Y también esta idea del justnaturalismo, del estado de naturaleza como la sede de los derechos naturales, derechos humanos, derechos fundamentales, ¿no? Entonces,
qué es lo que este grupo inicial, combatía, ¿no? O quería cambiar, me parecía una limitación del naturalismo racional. Bueno, este carácter ontológico, es decir, el carácter universalista y trascendente, ¿no? De ese derecho natural, principios de moral y de justicia para todas las sociedades, para todas las épocas, que debía informar el derecho positivo para que el derecho positivo fuera justo. Entonces, el carácter ontológico fue lo más combatido por este grupo inicial crítico respecto del naturalismo. Del positivismo jurídico, emblemáticamente en la figura de Kelsen, ¿no? Kelsen ha hecho un blindaje normativo maravilloso, imposible saltearlo, al contrario. La crítica, si hay algo que insiste, es que todo lo que trabaja es a partir de los hombros de Kelsen, parados sobre los hombros de Kelsen, ¿no? Todo el desarrollo de su perspectiva nomostática, ¿no? La definición de la norma, la definición de la sanción, esa técnica de motivación de la conducta a través de la sanción, toda su mirada nomodinámica, la relación entre las normas, el principio de legalidad, la centralidad del principio de validez. Eso, por supuesto, lo receptamos. Ahora, para la mirada crítica, hubo en la perspectiva kelseniana dos líneas de fuga, diría yo. Una de ellas es la norma hipotética fundamental. Si nosotros recordamos la norma hipotética fundamental para el mismo Kelsen en una carta en los años 30, que mandó a un amigo, él mismo decía, a ver, la norma hipotética fundamental debería ser supuestamente el enunciado de un acto objetivo de un acto de voluntad. Entonces, existe una suerte de autoridad imaginaria, ¿no? Para dar validez a esta norma hipotética fundamental. Pero en los años 70, en una ponencia, ¿no? Que iba a presentar Kelsen, que se enfermó en Europa, que no pudo presentarla, pero que luego fue incluida en su teoría general de las normas. En esta ponencia del 70, que se llamó La función de la Constitución, él ya decía claramente que la norma hipotética fundamental era una ficción, ¿no? Era una ficción. Y en la línea del cómo sí, en la filosofía del cómo sí de Hans Feinger. Entonces, finalmente, digamos, hemos tomado, digamos, esa línea de fuga de Kelsen, pero no es la única, porque en las dos teorías puras del derecho, tanto la del 34 como la del 60, hay un capítulo importante que es la interpretación de la ley. Y en la interpretación de la ley, Kelsen marca y enfatiza el carácter performativo de la actividad jurisdiccional. ¿Sí? El juez tiene una actividad performativa en el sentido de que no solamente aplica una norma general, sino que crea una norma para un caso particular. Y él enfatiza, ¿no? esta dualidad, ¿no? De la aplicación y la creación del derecho en manos del juez, de un juez kelseniano. Por supuesto que la creación, creo que no es necesario aclararlo, era dentro del marco de posibilidades que ofrecía la norma, ¿no? Él definía la norma como un marco abierto de posibilidades. Bueno, una de esas posibilidades era la posibilidad del juez, digamos, una de ellas, para crear una norma ad hoc, ¿no? Entonces, frente a este positivismo enorme y fundamental, positivismo jurídico, la crítica de estos primeros críticos fue un exceso de normativismo, ¿no? Una norma el blindaje normativo. Entonces, este grupo intentó iniciarse con un nuevo panorama conceptual y epistémico, ¿no? Es decir, la primera etapa de la crítica jurídica fue naturalmente conceptual y epistémica. Había que cambiar los pisos, ¿no? El cemento sobre el que se pisaba para mirar el derecho, para entender el derecho, para conocer el derecho, ¿no? Yo diría que hay como
hay tres grandes preguntas epistémicas, ¿no?, que tienen que ver con cualquier iniciación de una nueva mirada, ¿no? En este caso, ¿qué es el derecho? ¿Para qué sirve el derecho? ¿Y cómo se lo aborda? ¿Cómo se lo conoce? Este grupo crítico, en los años 70, por supuesto que aceptaba y asentía respecto de las actividades tradicionales del derecho. El derecho distribuye derechos y obligaciones, por supuesto, nos otorga medios para dirimir nuestros conflictos, pero también el derecho, decían, legitima hegemonías. Y también el derecho habilita contrahegemonías. Y también el derecho incluye, pero también excluye. Y el derecho es un creador de subjetividades. El derecho crea sus sujetos a los que interpela. Esto, dicho de otra manera, además de la función dogmática del derecho, existe de manera inextricablemente unida la función política del derecho. Y esto lo vamos a ir desarrollando con un poquito más de tiempo, de morosidad. Estas necesidades de ir más allá del normativismo, ir más allá del ontologismo, también aparecieron en Europa y exactamente al mismo tiempo, ¿no?, a mediados de los 70. Así apareció Critique du droit, es una corriente francesa, hay uno de sus máximos exponentes, la corriente del uso alternativo del derecho en Italia, en España una corriente crítica importante también. En Estados Unidos hay una corriente que vale la pena mencionar, tal vez tengamos más tiempo en la próxima jornada, que se llaman los Critical Legal Studies, llamados los CRITs, ¿no? Personajes emblemáticos, Duncan Kennedy, por ejemplo, Robert Gordon, también combatiendo desde las cátedras, desde cada una de las ramas del derecho, estas grandes ideas de la modernidad que son, digamos, que apuntan a un derecho universal, a un derecho imparcial, a un derecho objetivo y neutral. Bueno, este es digamos, es el origen simultáneo en América y en Europa de esta necesidad de abordar el derecho desde otra perspectiva, desde otro lugar, con otras conceptualizaciones. Entonces, vamos a ir ahora a nuestra caja de herramientas. Me parece que ya podemos empezar a comentar un poco qué entendemos por derecho. De ninguna manera se trata de definiciones canónicas, pero hay un sintagma que identifica con mucha claridad al derecho crítico, ¿no? Después ese sintagma se puede abrir y se puede, por supuesto, hacer variaciones sobre el mismo tema, ¿no? Pero nosotros miramos al derecho como una práctica social. Práctica social apunta claramente a conducta humana sedimentada, intersubjetiva, es decir, ya empezamos pensando en la intersubjetividad, es decir, práctica social es conducta humana, intersubjetiva, que condensa o que expresa o que refleja no solamente los acuerdos, los consensos, los arreglos de un grupo determinado, sino también los niveles de disenso, los niveles de conflicto de un grupo determinado. Este grupo determinado anclado, contextualizado en tiempo y en espacio. De esta suerte de conceptualización vamos a ir tirando de algunos hilitos, ¿no?, para ir aclarándola. Entonces, si pensamos que es una práctica social, ¿quiénes constituyen? Y hablamos de actividad humana, ¿quiénes la constituyen? ¿Cuáles son los polos los puntos de producción de sentido jurídico? Hemos ubicado 3 puntos de producción de sentido jurídico que no son jerárquicos,
que son los tres necesarios y que existen siempre en un permanente interjuego, ¿no? En una permanente intersección y diálogo, y los tres necesarios. Por supuesto, no podríamos, si hablamos de la especificidad de la práctica social del derecho, no podemos saltearnos el nivel normativo, ¿no? Cuando hablamos del nivel normativo, hablamos en general de la norma, de la ley, de las sentencias, de los códigos, de las leyes generales, de los tratados, de la Constitución, de los reglamentos, ¿sí? Lo que desde la lingüística llamaríamos el nivel textual. Es decir, Kelsen, abrazamos a Kelsen, por supuesto, pero no nos quedamos con Kelsen, hay un poco más, es un más allá de Kelsen. Otra de los polos de producción de sentido jurídico es la actividad experta, ¿no? Son los expertos y las expertas del derecho, las y los que operan con el derecho. Hay un personaje paradigmático, ¿no? Como diría Carlos Cosio, el juez es el canon del sujeto cognoscente, claramente, ¿no? Los jueces y las juezas, pero también los abogados, los juristas, los profesores, los doctrinarios, es decir, todos aquellos que operan con el material jurídico. Y la tercera pata de producción de sentido jurídico para una mirada crítica no puede no ser la pata social, ¿no? Es decir, integra esta práctica social, también la integran la actividad, las acciones de los destinatarios del derecho, de los destinatarios y destinatarias del derecho, de los usuarios y usuarias del derecho, ¿no? De los que diariamente damos vida, le damos vida a las formas jurídicas, le damos vida a los institutos del derecho, los actuamos cotidianamente. Entonces, estos tres niveles de producción de sentido que coexisten, que se interceptan para producir sentido jurídico, lo hacen enfocando a un grupo determinado. En ningún momento, fíjense que no hablo del sujeto trascendental a la Kant, no hablo de el hombre, como hablaría un neocontractualista, hablamos de grupos sociales, hablamos de grupos determinados. Entonces, si tenemos que seguir tirando hilitos, digamos, de esta definición, diríamos que el derecho no es solamente racional, el derecho moderno no es solamente racional. Es racional, pero también incluye, como dijimos, los niveles de conflicto, los disensos, también mide los disensos al interior de ese grupo social determinado. Tampoco es universal, ¿no? Estamos hablando, el derecho crítico es un derecho histórico. Por eso también podríamos decir, desde la lingüística, decimos, es un texto en contexto. Es una práctica social en contexto. Analizable y abordable desde las marcas contextuales. Hay un historiador alemán, mucho se llama Reinhard Koselleck, que tiene un libro hermoso, se llama Historia y Hermenéutica, y otro Futuro y Pasado. Él dice que cada concepto tiene como dos dimensiones que lo constituyen. Una dimensión que es el concepto índice y el concepto límite. El concepto índice sería una suerte de núcleo duro, de invariancia. Uno podría pensar que en el derecho hay un concepto índice, sería, bueno, el derecho es orden coactivo. Puede tener diferentes miradas a lo largo de su historia, pero es orden coactivo. Y el concepto límite justamente es el que apuntaría y marcaría las huellas que cada contexto y cada espacio, en cada espacio y cada tiempo imprime en el derecho, en el concepto índice. Entonces, concepto índice y concepto límite estarían aunados en el derecho, leído contextualmente. Y tampoco diríamos que el derecho es objetivo, o sea, no es solamente racional, no es universal, es histórico, y tampoco diríamos que es objetivo. Pero sí diríamos que esa objetividad de la que muchas veces hablamos, para nosotros en las disciplinas sociales,
se resignifica en términos de intersubjetividad. Entonces, esa objetividad es ni más ni menos que la intersubjetividad, ¿no? Hay un libro excelente en esto, que se llama La construcción social de la realidad, de Berger y Luckmann, que muestran muy bien cómo los sentidos subjetivos de un grupo se objetivan, se van institucionalizando, y en la medida que se van institucionalizando empiezan a construir ese mundo objetivo de esos sentidos subjetivos, que a su vez se introyecta en la subjetividad. Entonces, lo que ellos muestran en este fantástico libro, Berger y Luckmann son los autores, es esta dialéctica incesante e ininterrumpida entre los significados subjetivos y la construcción objetiva de la realidad, en una dialéctica incesante. Esta es la mirada de subjetividad, de objetividad reorientada hacia la idea de intersubjetividad. Dijimos que las grandes preguntas epistémicas eran qué era el derecho y cómo se lo aborda, cómo se lo conoce al derecho, ¿no? Podríamos decir que hay como dos entradas importantes, habría muchas más, estoy simplificando, pero había dos entradas importantes, ¿no?, para abordar el derecho. A la Weber, podríamos decir, y a la Durkheim, ¿no? A la Weber la podríamos incluir en las llamadas filosofías de la conciencia. ¿Qué dicen las filosofías de la conciencia? Apuntan al sujeto de derecho libre y autónomo, ¿no?, que construye a partir de, que genera, se construye a partir de una lógica costo-beneficio, a partir de una racionalidad instrumental, construye la sociedad. Entonces, la sociedad, para las filosofías de la conciencia, sería el resultado deliberado del accionar de estos sujetos libres y autónomos. Las teorías críticas invierten la flecha, ¿m?, y siguen más una línea a la Durkheim. ¿Cómo sería una línea a la Durkheim? El sujeto libre y autónomo no es el constructor de la sociedad, sino es la sociedad a partir de sus procesos de socialización que construye, que instituye, que diseña sus sujetos. Cuando hablamos de procesos de socialización, nos referimos, hay procesos de socialización de primer grado, de segundo grado, sin entrar en eso, son la familia, la escuela, el trabajo, la iglesia, el hospital, los medios de comunicación, etcétera, las fábricas, etcétera. Es decir, que al interior de estos procesos de socialización, los sujetos se co-construyen cara a cara a los otros sujetos, ¿no? Nadie se construye solo, ¿no?, cara a cara con los otros, y al interior de esos procesos de socialización se elaboran, se desarrollan, se sedimentan las identidades, los reconocimientos, las creencias, los valores, los horizontes de sentido. Para ir un poquito más profundo en esto, en el siglo XIX, cuando se instaló el positivismo en las ciencias sociales, la primera ciencia social, la sociología, que llamativamente emergió con el nombre de física social, ¿no?, con Comte, física social. El método del abordaje de los hechos sociales eran claramente explicativistas o positivistas. El hecho social, decía Comte, era tomado como una cosa, y su abordaje era el positivismo. La relación causal, la conexidad necesaria entre causa y efecto, etc. Al mismo tiempo surgía en Alemania, en la segunda mitad del siglo XIX, una corriente que se llamó comprensivismo, la Verstehen, en cabeza de su fundador Wilhelm Dilthey, que se opuso a esta marca positivista para analizar lo humano, lo que en esa época se llamaban las ciencias del espíritu, las ciencias del hombre. ¿Y qué dijo Dilthey? No, es decir, nosotros no podemos abordar un árbol como abordamos a un hombre. Si vamos a abordar, si vamos a conocer a un
sujeto, tenemos que conocer, decía Dilthey, el estado mental de ese sujeto. Hacía desde una mirada histórico-cultural, ¿no? El estado mental de ese sujeto. Por ejemplo, si queríamos entender el estado mental de un Velázquez, el pintor Velázquez, teníamos que entrar en su obra, analizar su obra, desde la apariencia que era su obra hasta la esencia Velázquez. Entonces, a través del análisis de su obra, que era la apariencia, llegábamos a analizar la esencia Velázquez. Fue también impresionantemente renovador frente al positivismo, la emergencia del comprensivismo. Lo que pasa es que, bueno, había muchos problemas, como el problema de la empatía, del psicologismo. Weber también aportó lo suyo en esta línea de comprensivista. Weber dijo a principios del siglo XX, en las disputas en las universidades alemanas entre positivismo y comprensivismo, Weber decía, miren, él era de matriz positivista, decían, la línea positivista es clara, da fijeza, es descriptiva, da justeza, pero para las disciplinas de lo humano, la línea comprensivista da profundidad. Entonces, él proponía una combinación de estas dos líneas, pero quien realmente se instaló en la mirada de la realidad como construcción social fue Schutz, Alfred Schutz. Fue un interlocutor de Husserl, tuvo que escaparse del nazismo, vino a Estados Unidos, y justamente fue el mentor de los autores que recién les mencionaba, de Berger y Luhmann. Schutz, la realidad social para Schutz es una construcción social. Es la combinación de los puntos de vista, de las perspectivas de todos sus integrantes. Y no solamente instaló la idea de la realidad como construcción social, sino que también amplió muchísimo los métodos de investigación, fue más allá de los métodos cuantitativos que se usaban, encuestas, sondeos, etc., sino habilitó a una gran cantidad de métodos cualitativos para el abordaje de lo social. Y nos faltaría entonces, para completar las tres grandes preguntas epistémicas, ¿no? El derecho es esta práctica social, ¿no?, que enhebra normas, hermenéutica experta y sociedad civil, desde una mirada sistémico-estructural, y no desde la filosofía de la conciencia, sistémico-estructural desde una mirada grupal sistémica. Nos quedaría preguntarnos, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve el derecho? ¿No? Ya hubo muchas preguntas de enormes juristas anteriores al 70, como Joseph Raz, como Norberto Bobbio, que hicieron hermosos análisis sobre las funciones, las disfunciones del derecho, las funciones distributivas del derecho, las funciones promocionales del derecho. Ahora, la crítica jurídica desarrolló un concepto de funcionalidad que la llamó la función paradojal del derecho. Es decir, que en esta práctica social sedimentaban, anclaban, no solamente estrategias de estabilidad, sino también estrategias de cambio y transformación social. Claramente el derecho es fijeza, es sedimentación de sentido, es previsibilidad, nos tiene que dar la posibilidad de anticiparnos, ¿no? Esa posibilidad anticipatoria que tiene el derecho. Pero también anida en esa práctica social las estrategias de cambio y de transformación. Si volvemos atrás y pensamos en las tres fuentes de producción de sentido jurídico, podemos ya avanzar pensando que en la hermenéutica judicial, la tarea experta se instala en la hermenéutica judicial, es decir, en una idea de desentrañar el sentido, ¿no? Es decir, dentro de cierta posibilidad de varias de respuestas, uno identifica y desentraña a través de una actividad hermenéutica un determinado sentido. Y en ese desentrañar determinado sentido puede sedimentar el sentido que viene siendo o puede producir transformaciones, puede producir nuevas aperturas.
de sentido jurídico para determinados casos. Y también hay transformación, posibilidades de cambio en los destinatarios del derecho, en los usuarios y usuarias del derecho. Porque no solamente viven cotidianamente y pacíficamente, digamos, las formas del derecho, sino también pueden presionar para reclamos, presionar con reclamos, con reivindicaciones, con exigencias de cambio frente a los otros niveles de producción de derecho y lograr cambios. De hecho, acá hace muchos años hubo un caso que se conoce como el caso Bloomberg, ¿no? Un joven, Axel, fue dado a muerte, fue asesinado, y hubo una gran presencia, digamos, de la sociedad en las plazas, en las calles, frente al Congreso, pidiendo, por ejemplo, recrudecimiento de las penas o nuevas formas penales. En este sentido, digo que los destinatarios y destinatarias del derecho también formamos o contribuimos a formar sentido jurídico. Ahora, esta función paradojal de estabilizar, pero también al mismo tiempo de transformar, ancla en dos características que no son adornos, que no son cosméticas, sino que hacen a la estructura invariante del derecho crítico, ¿no? De las invariancias del derecho crítico. Una de ellas es la función ideológica del derecho crítico, otra de ellas es el derecho como dispositivo de poder. Por lo menos nuestra experiencia en los claustros argentinos, cada vez que hablamos, los críticos, ¿no? de la fase ideológica del derecho, de la fase ideológica de cualquier discurso social. Nosotros estamos hablando específicamente, pertenecemos a la comunidad jurídica y nos dedicamos al discurso jurídico, ¿no? Pero bueno, es el discurso social en general. Cuando hablamos de la ideología que atraviesa estructuralmente el discurso jurídico, bueno, suele ser una bomba, suele ser un fantasma, suele generar fuertes rencores y fuertes contestaciones, ¿no? Es una palabra muy cargada de sentido, es una palabra que puede significar, digamos, tantas cosas, ¿no? Desde una actitud contemplativa hasta un determinado credo político, hasta la relación imaginaria de los hombres con su existencia, y podríamos darles muchísimas definiciones. El tema es que, tan cargada de sentido, que justamente la crítica jurídica se hace cargo de su complejidad semántica. Como la crítica jurídica no piensa que el derecho es una ciencia, sino que piensa que es una práctica social y no una ciencia. Entonces, debemos hacernos cargo del eje ideológico como estructurante del discurso jurídico en especial y del discurso social en general. Si bien creo que no creo que llegue a explayarme sobre el discurso, sobre la ideología en esta charla, me parece que la vamos a dejar para la próxima, pero lo que quiero marcar en este momento es que lo que tiene de particular la ideología es esa paradoja de aludir y eludir, de mostrar lo hegemónico para normalizarlo y del eludir lo no hegemónico, ¿no? Lo contrahegemónico. Entonces, en esta tarea de alusión-elusión tan altuseriana, es donde se monta el derecho, ¿no? En esa faz que tiene el derecho de aludir y eludir, ¿no? Alude a hombres y mujeres libres e iguales, y elude, por ejemplo, la fragmentación, la precarización, la vulnerabilidad social. Entonces, por eso lo llamamos la función paradojal del derecho, ¿no? Porque al mismo tiempo, ¿no?, que muestra, oculta, digamos, como para sintetizar un poquito la idea de ideología a la que creo que le voy a dedicar una parte de la próxima jornada, porque es mucho más complicada, digamos, y además porque claramente es el gran fantasma de los claustros del derecho. Pero también decimos que el derecho es
un dispositivo del poder. Dispositivo del poder. En esto hay un trabajo fantástico de Enrique Marí, que creo que se llama Racionalidad e Imaginario Social en el discurso del poder. En este dispositivo de poder hay tres vertientes. Una de ellas es el discurso del derecho. Es el discurso formal, es la ley en su aspecto formal. Otra de las vertientes del dispositivo de poder es la violencia. Hay, acá me detengo un poquito, una de las premisas fundantes también de la crítica jurídica es esta alianza entre derecho y violencia, como diría Walter Benjamin, ¿no? Walter Benjamin dice, si tenemos que abordar el tema de la violencia, no podemos no abordar al derecho. Y si tenemos que abordar el derecho, no podemos abordar el tema de la violencia. De la violencia que instaura el derecho y de la violencia que lo conserva, ¿no? Cuando cae la letra de la ley, aparece su corazón, que es la violencia. Entonces el derecho se desarrolla, digamos, en esta tensión entre la ley y la violencia. Entonces, por un lado tenemos el discurso formal, la violencia, y la tercera vertiente de este dispositivo de poder es lo que llamamos imaginario social. ¿Qué es el imaginario social? El imaginario social es un espacio-tiempo intersubjetivo, insisto, flexible, en donde se inscriben, es la casa de nuestras creencias, de nuestras fantasías, de nuestros deseos, de nuestras ideas. Entonces, la tarea del dispositivo del poder es inscribir el discurso de la ley en el imaginario social. Hay un autor, Pierre Bourdieu, un enorme sociólogo, Pierre Bourdieu, que trabaja esta noción, la llama diferente, la llama habitus, es la inscripción de lo social en lo psíquico, individual, dice Bourdieu. Bueno, es la inscripción de la ley, de la parte dogmática de la ley, en nuestra ideología, en nuestras creencias. ¿Para qué? Para moldear nuestros cuerpos y cincelar nuestras mentes. Es decir, para lograr que seamos de la partida. ¿Por qué? Porque en realidad lo que genera el derecho como dispositivo de poder es para usar también una palabra Foucaultiana, es la normalización de la sociedad. En este imaginario social se produce y se reproduce sociedad. En este imaginario social se construye el sentido de lo jurídico y se sedimenta el sentido de lo jurídico y se intenta reproducir el mismo sentido de lo jurídico. Hay un autor, Pierre Legendre, que es un autor que hemos leído bastante, que dice que el derecho pone al poder en orden, ¿no? Inscribiéndose en este imaginario social, que es una operación de la más alta racionalidad, lejos de ser irracional, es de la más alta racionalidad, porque piensen que ahí es donde se reproduce el derecho, se reproduce el sentido, se reproduce nuestra comunicación, nuestras ideas. También el derecho es, y esto lo trabajó muy bien Alicia Ruiz en muchos trabajos, en idas y vueltas en su libro, pero también en otros trabajos más de capítulos de otros libros. El derecho se instala como el lugar del no conflicto. Es el lugar del no conflicto. Tiene esa fuerza mágica, el derecho, de desplazar al sacralizar, al ritualizar la palabra, desplaza el drama social, desplaza, invisibiliza la violencia. Entonces, y se instala realmente como el mito, el derecho moderno es el mito, lo llama Alicia, del no conflicto. Nosotros actuamos como si fuéramos libres iguales, como si supiéramos el derecho, sabemos que el derecho se presume conocido por todos y todas, si no es inviable el orden social, actuamos como si la justicia fuera imparcial. Entonces, nos genera, el derecho es un productor, de mitos y de ficciones. También
el rol constructor de subjetividades que tiene el derecho, ¿no? Esto lo trató muy bien Althusser, ¿no? Como formador de subjetividades. El derecho nos construye como sujetos, nos interpela como sujetos y nos sujeta, ¿no? Sujetos de derecho y sujetos a derecho. O como diría Lacan, digamos, somos sujetos situados, ¿no? No existe un sujeto de derecho prístino, eterno, ¿no? Un lugar intocable de sujeto de derecho al cual el derecho refiere. Cada derecho, en cada época, construye sus subjetividades a la medida de sus necesidades. Esta es una idea también fuerte de la crítica jurídica. Y también quisiera contarles hoy cómo piensa el derecho crítico a la sociedad que va a reglamentar, que va a ordenar, que va a encauzar, ¿no? Así como pensamos que el derecho aloja consensos y disensos, ¿no? y aloja estabilidad y transformación, ¿no? Y aloja intersubjetividad, ¿a qué tipo de sociedad está mirando? ¿Cuál es la imagen de base de la sociedad a la que se dirige el derecho? Yo diría que en este tema, por supuesto, siempre hay muchas bifurcaciones y uno puede complejizar muchísimo todo esto, pero estoy dando digamos, las líneas más orientativas, más basales. Uno podría mirar a la sociedad a la manera de Rawls, de John Rawls, un enorme jurista norteamericano, tal vez los más citados del siglo XX, un neocontractualista, ¿no? Un importante neocontractualista, que visualiza la sociedad como un orden armonioso. Entonces, el modelo rawlsiano, que es el modelo del liberalismo, el modelo liberal, es un modelo que visualiza una sociedad desde el punto de vista racional, individualista, para procurar un orden armonioso. Frente a este modelo liberal, existe otra manera de imaginarse una sociedad posible, que es el modo, según los autores podemos llamarlo, el modelo conflictual, el modelo adversarial, el modelo agonista. Ya les digo, depende de autores, pero la idea es que la sociedad es un orden de consensos y de disensos. En todo caso, lo que buscará el derecho es una suerte de consenso conflictual. Entonces, claramente, con estas dos imágenes de sociedad, el derecho se planta frente a esas sociedades de manera también muy diferente, ¿no? Si pensamos en John Rawls, ¿no? en la proclamada justicia como equidad, ¿no? Este pensar de rawlsiano de una sociedad de cooperación, de una sociedad de justos equilibrios entre ciudadanos libres e iguales, de este orden constitucional con ideas intuitivas básicas en torno a qué era la justicia, de los principios básicos de justicia rawlsiano, las libertades para todos, por eso el modelo se llama modelo liberal, porque las libertades básicas para todos, y las desigualdades sociales y económicas a partir de una distribución de roles entre la sociedad, y esta desigualdad, estos roles tienen que ejercerse siempre a favor de los más desfavorecidos, ¿no? Entonces, en el modelo rawlsiano hay un principio de tolerancia, ¿no? Hacia la parte más desfavorecida de la sociedad. Pero Rawls elabora una teoría de la justicia para la esfera pública. Y nuestras teorías del bien, de lo que es bueno, de lo que es malo, se ven desplazadas a una esfera no pública, que él llama de consensos superpuestos, y que por derrame irán, digamos, solucionando sus confrontaciones. Finalmente, él dice, se dan consensos superpuestos en la esfera no pública. Hay una mirada, digamos,
de un orden cosmopolita, de un orden armonioso. Es una mirada que no problematiza el pluralismo. O sea, el pluralismo para Rosa es un factum, pero no hay ninguna problematización, no hay interrogaciones en torno al conflicto. Frente a este modelo liberal, nosotros proponemos una mirada adversarial o conflictual para organizar lo social. Pero claro, para hablar en estos términos, partimos de una mirada de lo político diferente, ¿no? Ya lo político no es el consenso producto de la deliberación racional a la Rawls o a la Habermas, sino lo político, la especificidad de lo político, lo ontológico de lo político, como diría Heidegger, es el desacuerdo, es el disenso, es la confrontación, son los juegos de poder. Esa es la especificidad de lo político. Luego, lo óntico son las prácticas que se organizan a partir de una cierta mirada de lo político. Entonces, creemos que bueno, las sociedades tienen consensos y disensos como también como invariancias en la construcción de su ser social. Y este modelo conflictual o adversarial o agonal, digamos, critica a los otros modelos por la posibilidad de que al no problematizar lo político, el registro de lo político puede deslizarse hacia un registro moral entre el bien y el mal. Y eso nosotros lo hemos visto en política internacional mucho. Entonces, en vez de quedarnos en el registro de lo político, de las verdaderas confrontaciones que por supuesto tienen que resolverse desde ya y tienen que resolverse en consensos, pero no salir del registro de lo político, hay un desliz moral entre el bien y el mal, esencializados. Entonces está el peligro de que esta mirada moral entre el bien y el mal sea en términos de amigo y enemigo. Y ahí estamos en problemas, en serios problemas. En cambio, el modelo, para contarles rápidamente cómo se construye este modelo conflictual, ¿no? Si la política es el disenso, pues esta forma de consenso conflictual, como, siempre en torno a la libertad y a la igualdad, o a la igualdad y la libertad, depende del modelo, este modelo conflictual aloja una línea hegemónica, claramente hay una idea hegemónica, uno hegemoniza, hay una hegemonización, digamos, de ciertos intereses, una cierta normalización de intereses hegemónicos, pero esos intereses hegemónicos que se normalizan y que se sedimentan, habilitan intereses contrahegemónicos que pueden en los juegos de poder querer acceder, digamos, a la hegemonía. Es decir, lo que quiero decir es que cada mirada hegemónica tiene su condición de posibilidad en la mirada contrahegemónica. Es decir, algo es hegemónico porque hay otro algo que es contrahegemónico. Hay un nosotros porque hay un ellos. Es decir, no hay una esencia de nosotros ni una esencia de ellos, sino hay un juego estratégico permanente de un nosotros como condición de posibilidad de ellos y un ellos como condición de posibilidad de nosotros. Es decir, lo que queremos decir que en este juego de alternancias democráticas de hegemonías y contrahegemonías que el derecho auspicia, esta alternancia entre hegemonías y contrahegemonías, en este juego la diferencia no es ontológica, las diferencias son políticas. Las identidades no son ontológicas, las identidades son políticas. Esto lo analizó muy bien Henry Staten en un trabajo que se refería a Wittgenstein y Derrida, ¿no? Cuando decía que cada identidad necesita para ser una identidad su exterioridad constitutiva. La identidad no es nada sin la exterioridad que la constituye. Entonces, la identidad es una relación estratégica, la hegemonía y las contrahegemonías también son relaciones estratégicas, con consensos contingentes, precarios. Es decir,
prescinden del fundamento último, se prescinde de un fundamento último. Los fundamentos son contingentes y de construcción política. Entonces, este modelo conflictual que aloja hegemonías y sus contrahegemonías, también aloja de manera importante una dimensión afectiva. La dimensión afectiva nos referimos a las identidades colectivas. Al no ser la mirada crítica una mirada individualista, racional, es una mirada estructural de grupos, no podemos no enfocar la importancia, la centralidad, digamos, de las identidades colectivas, que es ahí donde se juegan las fantasías, los deseos, las finalidades, los intereses, las pasiones. Y en materia para alojar esta dimensión afectiva, hay un autor que se llama Elías Canetti, seguramente fue Premio Nobel de Literatura. Hay un libro de él, Masa y Poder, se los recomiendo, donde Canetti analiza justamente esta dimensión afectiva, estas pasiones, cómo se juegan las pasiones, analizando el rol de los parlamentos europeos, ¿no? Sus descripciones son muy interesantes y muy gráficas, ¿no? Él describe al Parlamento como un verdadero campo de batalla, incluso permitiéndose que se arrojen algunas cuestiones, que lo hemos visto muchísimo en nuestras sesiones parlamentarias, que se arrojan a veces libros, a veces lápices, a veces objetos, pero que todo se resuelve con el recuento de votos. Entonces, lo que Canetti muestra de una manera muy clara y muy alegre, digamos, muy fácil de leer, muy liviana por un lado, es estas pasiones, estas identidades colectivas, ¿no? El fundamento de la dimensión afectiva, que no es para otras, como para otras miradas, un elemento arcaico que debe, digamos, deslizarse, que debe retirarse, digamos, de la escena de la sociedad, sino que se inscribe en lo más profundo de la psiquis humana, estas dimensiones afectivas, pasionales. Y también podemos pensar en el discurso psicoanalítico, podemos pensar en Freud, sobre todo en el malestar de la cultura, pero también en psicología de las masas y análisis del yo, donde él da cuenta de la conformación pulsional de cada individuo y de cada sociedad, ¿no? En toda sociedad hay dos tendencias, está Eros y está Tánatos, y depende la dosificación de las pulsiones solidarias y de las pulsiones no solidarias, digamos, egoístas, depende de su dosificación, la sociedad será más o menos igualitaria, más o menos democrática. Pero las dos pulsiones existen. O sea, a diferencia de Hobbes, de las teorías hobbesianas y las teorías contractualistas, en las cuales hay un corte cuantitativo y cualitativo entre el estado de naturaleza y la sociedad civil, o se vive en estado de naturaleza o se vive en sociedad civil. La mirada del modelo conflictual es el alojamiento del estado de naturaleza al interior de la sociedad civil, una convivencia de pulsiones, una convivencia de solidaridades y de egoísmos. Entonces, de estos dos modelos, liberales y agonistas, digamos, agonistas uso esta palabra porque agón implica lucha, y es el modelo que sostienen pensadores como Ernesto Laclau y Chantal Mouffe. El modelo agonista es el que abraza la crítica jurídica. Bueno, yo diría que prefiero ir cerrando esta caja de herramientas de esta jornada. Y me gustaría cerrar con una propuesta para pensar diferente, una premisa que se instala en los claustros del derecho y se repite como un eco, una réplica permanente, cuando dicen los hechos hablan por sí mismos. No, los hechos no hablan por sí mismos. Los hechos
entran sí o sí en nuestro lenguaje. El hecho que no entra en nuestro lenguaje, como diría Paul Ricoeur, es un hecho evanescente. Entonces, los hechos no hablan por sí mismos, son siempre hablados desde un determinado lugar, desde un punto de vista, desde una focalización. Los hechos, para ser, necesitan entrar en el lenguaje. Y el lenguaje es polisemia, y el lenguaje es polifonía, es plurivocidad. Y este anclaje del derecho y el lenguaje, lo que a la crítica jurídica le produce es una tranquilidad respecto de la no clausura del sentido. Entrando en el lenguaje, que es entrar en la polisemia, es garantizarnos, es protegernos contra el monopolio del sentido, contra la clausura del sentido. Es decir, para nosotros este tipo de conceptualización es garantizarnos un derecho democrático. Así que bueno, muchas gracias a todas y todos. Creo que por hoy hemos intentado diseñar esta caja de herramientas, espero haberlo logrado, esperemos. Y si no, seguiremos aclarándolo en las próximas jornadas, por supuesto, desde ya. Gracias, muchas gracias. Sin duda alguna. Bueno, muchísimas gracias, Nora. Quedamos, por lo menos yo, estoy seguro que muchos y muchas también, con la necesidad de entender mejor ese proceso de construcción del discurso jurídico, que es un poco lo que está pensado precisamente para este segundo momento, ¿verdad? El cómo es que funciona eso, las relaciones conflictuales, las relaciones de poder, la hermenéutica, el discurso jurídico, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y yo creo que esa segunda presentación sin duda alguna nos va a asentar muchísimo lo que con muy buenas bases sin duda has planteado. Yo, tal y como amenacé inicialmente, quisiera saber si alguien, alguna compañera, amiga, algún compañero o amigo tiene alguna observación, alguna pregunta, que si las hay, sugeriría que sea lo más puntual y breve posible para dar chance a Nora a responder. Así que ustedes me dirán si hay alguien que quiera hacer alguna observación, dejarme una tarea para la próxima, Nora, también se vale. Dar una tarea. Bueno, Sí, claro que puedo. para pensar la siguiente exposición. ¿Alguien tiene alguna observación? Bueno, yo creo que todos quedamos con mucho para pensar, ¿verdad? Yo sé que es un trago complejo. Sí, Edgardo, adelante. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todas y todos. Doctora Bolson, para mí es un honor haber compartido esta charla con usted y con todas las demás personas que están acá. Yo lo único, muy breve para no alargar esto, es que al menos la enseñanza que me queda, no me alcanzó para tomar notas, había mucha información, ¿verdad? Y pues es algo nuevo, por lo menos me doy cuenta de algunas cosas, como decía Mauricio, parece que el tema de que uno era crítico, ¿verdad? Tenía por lo menos estaba ahí en esa parte, pero uno no lo sabe, o no lo entendía hasta que se lo plantean, ¿verdad? Pero igual, claramente, con muchísimos rudimentos, apenas empezando, pero sí creo, por lo menos lo dejo planteado. Creo que para los que estamos acá y los que ya tenemos una formación jurídica, digamos, ¿cómo decirlo? Estándar, digamos, o ¿verdad? Pues es como que le abran a uno ahí y tratar de desaprender, ¿verdad? En esto. Y creo que esa es la tarea de todos. Creo que es eso. Al final la pregunta es, Nora, es desaprender, digamos, para entrar, digamos, a entender eso. ¿Cómo lo ve usted? Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Edgardo, por tu pregunta. Me gustó tu gesto, la cabeza abierta.
Me impresionó un poco, confieso que me impresionó un poquito. Bueno, es muy, muy precisa tu pregunta. Realmente esa es la idea. Tiene, digamos, dos contestaciones. Por un lado, es retomar algunas cuestiones de los paradigmas tradicionales. Por eso yo fui y sigo siendo muy respetuosa de los paradigmas tradicionales respecto de algunos hilos que ellos han tejido y que nosotros seguimos tensionando, ¿no? E insistí en el desarrollo de los llamados derechos naturales en las miradas naturalistas, estos derechos naturales que se transformaron con el tiempo en derechos humanos, que se positivizaron como derechos fundamentales, toda una línea que sí seguimos receptando del naturalismo, y por supuesto todo el andamiaje jurídico planteado por Kelsen, ¿no? En la descripción de sus institutos, la nomoestática, la nomodinámica, realmente todo eso, por un lado, lo seguimos sosteniendo. Pero, es cierto lo que vos apuntás, Edgardo, la tarea crítica es, y no fue solamente al principio, yo creo que la tarea crítica es una actitud crítica, ¿no? Es una tarea de deconstrucción y reconstrucción crítica, permanente. Estamos permanentes, pero por eso yo les decía, me voy a referir a vos, Edgardo, les comentaba que la crítica jurídica es como una forma de vida, porque en realidad esta mirada deconstructiva es una mirada deconstructiva que solemos arrojar sobre la mayor parte de nuestras cosas, digamos, ¿no? En lo cotidiano, en lo profesional, a veces en lo familiar, en lo social, en lo político. Es una mirada que pregunta. Es una forma de vida, casi. Exacto, es lo que es como una forma, como una actitud vital, ¿no? Es una actitud vital. Entonces, es deconstruir para hacer una reconstrucción crítica. Muchas veces nos fuimos, sobre todo en los inicios, los primeros fueron acusados de demoler, demolish se usa en inglés, ¿no? El demoler de ninguna manera. Siempre cuando se deconstruyó, se desarmó, se desmontó, como dice Derrida, siempre se avanzó con una reconstrucción crítica. ¿Sí? Retomando insumos importantes en los paradigmas tradicionales, les agregamos otros. Les agregamos la intersubjetividad, les agregamos el disenso, les agregamos la idea de violencia en el derecho, le agregamos el derecho como discurso de poder y, por ejemplo, el sesgo ideológico, que es una de las cuestiones que más irritan, diría, a lo que vos llamás la cultura estandarizada. No sé a qué llamás, Edgardo, eso, pero estoy repitiendo, estoy parafraseándote, ¿no? Pero sí, yo diría que es una permanente reconstrucción crítica, como actitud filosófica, ¿no? Y ética también. Muchas gracias. De verdad, un honor. No, gracias a vos, Edgardo. Gracias, Nora. Y yo creo que en el caso de Edgardo, que también ha sido parlamentario, aunque no lo vi tirarle libros o lápices a nadie, por lo menos en cámara no salió. Pero sí vi tirar vasos, sí vi pasar vasos. De hecho, viste pasar vasos, ¿ves? Lo iba a decir cuando ella lo dijo, pero dije, no, la verdad es que un poco, ¿verdad? Tal cual. No seguir golpeando pero los parlamentos, que ya ese, antes de darle a Pablo, que también levantó la mano, y tengo una pregunta acá de un compañero que voy a hacer. A mí siempre me queda la idea, Nora, lo digo como comentario, es que en muchas ocasiones uno oye en las aulas universitarias cuando los profesores o cuando la gente termina de graduarse y le dice, bueno, ahora sí vas a aprender lo que es el derecho una vez que salís a la calle, porque hay como esa ficción de lo que es el derecho, lo que vemos en la aula universitaria, pero estoy seguro que a Maureen aquí presente, que es jueza, o a Edgardo como parlamentario litigante ahora, etcétera, cada uno de nosotros de nuestros lugares, la verdad es que encontramos como muy natural y evidente la existencia de estas relaciones conflictuales de poder en el proceso de construcción de discurso jurídico, ¿verdad? Entonces, tenemos esa deformación probablemente de nuestras facultades en que vivimos como en mundos disociados, ¿verdad? En el que nos enseñaron lo que es el derecho y lo que luego nos encontramos en nuestra práctica. Tengo acá Byron Takam nos dice, me he dado cuenta
que existen otras ciencias y disciplinas muy críticas al derecho. Una de ellas es la antropología. ¿Cuál es su opinión sobre ella? Y quisiera de una vez darle la palabra a Pablo Gómez. Buenas tardes, bueno, fantástica, ¿verdad? Esa exposición, también estoy bastante honrado de poder estar acá. Quería hacer una pregunta, al menos en el plano teórico, esta reconstrucción que usted nos ha dado sobre esta escuela crítica, ¿cuáles son las fuentes, digamos, para hablar de ideología? Porque, no sé, yo personalmente tiendo a vincular mucho el derecho con el pensamiento de Claude Lefort, que es, o sea, es una ideología que pretende una ideología, o más bien un derecho desde lo instituyente, y que para mí es bastante práctico, pero por eso, ¿de qué fuentes, digamos, se nutre esta escuela que usted nos ha narrado hoy? Bueno, vos, gracias Paulo, vos mencionás a Claude Lefort. Bueno, toda la línea de Claude Lefort que sostiene esa invención democrática, ¿no? En la línea de la Claude, digamos, esa invención democrática en el sentido que sí o sí un derecho democrático debe dejar un espacio vacío para esto que veníamos hablando, el intercambio, es decir, la alternancia, de, yo lo llamo hegemonías contra hegemonías, podemos llamarlo gobierno-oposición, como lo llamaría, por ejemplo, Niklas Luhmann, ¿no? Pero, digamos, toda la línea francesa, digo para darte, vos me pediste cuáles son las fuentes, me imagino que son las fuentes, cuando te hablas de fuentes te refieres a autores, Paulo, ¿puede ser? Bueno, por lo menos lo interpreté así, porque me mencionaste a Lefort. Toda la línea francesa, Lefort, Badiou, bueno, Chantal Mouffe, que la hemos trabajado muchísimo, Rancière, Jacques Rancière es un autor que trabaja muy bien, tiene un libro que se llama El desacuerdo, por ejemplo. También la línea italiana, yo estoy trabajando en este momento con Espósito, con Roberto Espósito, también, digamos, las líneas críticas, las miradas críticas, Paulo, suelen trabajar con tensiones, con paradojas, con ambigüedades, ¿no? Creo que ahí también hay una cierta marca registrada. Por ejemplo, Espósito trabaja con los conceptos de comunidad e inmunidad. Agamben, entre la nuda vida y la vida digna, digamos, siempre son autores de tensiones, ¿no? Bueno, respecto de la ideología, sí, una larga lista, pero uno de los más caros para mí es Gramsci, la mirada gramsciana sobre ideología. Te podría hablar de otros, de Thompson y demás, pero la mirada gramsciana en el tema de la ideología me seduce mucho. En el tema del poder tenemos a Marie, tenemos por supuesto a Foucault. La mirada del poder en Foucault es nuestra mirada basal, ¿no? Foucault fue digamos, el que cortó ese nudo gordiano de poder en sentido negativo, el poder en el sentido de instrumento coercitivo, ¿no? Como instrumento que alguien tiene y el otro no. Y empezó a teorizar en torno al poder saber, al poder que seduce, al poder que circula, al poder que nos atraviesa y que construye saberes y que construye sujetos, y que sobre todo las cosas es una relación estratégica. Donde hay poder hay resistencia. Fíjate que Foucault también trabaja esa relación tensa entre poder y resistencia, que es lo mismo que hablar de hegemonía contra hegemonía, es lo mismo que hablar del derecho que alude al mismo tiempo que elude. Son todas estas líneas que trabajan tensiones. Son nuestras fuentes, digamos. Hay muchas más. Claro. No, gracias, Muchas gracias. Pablo. Gracias a vos por la pregunta. Gracias. Por ahora no tengo nadie más en el uso de la palabra, pero te recuerdo, no sé si tenés algún comentario que planteaba Byron Takam sobre miradas críticas del derecho de otras disciplinas, como la antropología y demás. Las miradas críticas desde el derecho, claro. Por ejemplo, nosotros cruzamos mucho la mirada crítica con la antropología crítica en temas
en otros temas, bueno, no son los temas que hemos tratado hoy, digamos, ¿no? Pero en temas como, por ejemplo, el pluralismo jurídico, ¿no? Los temas de pluralismo jurídico me refiero a superposición, digamos, de culturas, ¿no? Una cultura estatal y una subcultura no estatal, digamos, lo estoy abreviando muchísimo, ¿no? Y en este sentido, la antropología crítica también tiene que ver con esta mirada tensa, esta mirada estratégica para entender las cuestiones, ¿no? No una mirada de dominio absoluto, sino una mirada de dominios, de dominación y emancipación. Estoy pensando específicamente en los temas de pluralismo jurídico, donde la antropología crítica también se hace cargo de las tensiones, de las relaciones estratégicas entre dominantes y dominados para el análisis de las culturas. Sí, claro que sí, por supuesto. Excelente, Nora. Por ahora tengo, y si quieren vamos concluyendo, porque recuerden que con la diferencia horaria aquí estamos castigando a Nora, ¿verdad? Aunque en Buenos Aires hay otros tiempos, ¿verdad? También, ¿verdad? Pero igual vamos a ir cerrando. Tengo a Esteban con la mano levantada. Adelante, Esteban Chacón. Buenas, profesora Nora, discúlpeme por robarle su tiempo. Quería hacer una pregunta muy puntual. En realidad me llamaba mucho la atención en la última parte de su ponencia, todo este aspecto del derecho más allá de Kelsen, visto como un consenso conflictual y como usted observa de que cuando no se problematiza, que ese registro se desliza del derecho hacia el plano de lo moral y el bien y el mal y estas polarizaciones, si se quiere decir de esta manera. Quería preguntarle entonces allí, ¿cuáles considera usted pueden ser o deben ser esos criterios para esas problematizaciones más allá del derecho, más allá de Kelsen? Si se debe ponderar más aspectos culturales o materiales, o si se debe pensar por sistemas o por ideas. Entonces, ese aspecto sobre esos criterios de problematización me gustaría escucharle. Y gracias nuevamente. No, por favor. Muchas gracias, Esteban, por la pregunta. En realidad, el criterio no es para un caso particular, sino yo estoy hablando todo el tiempo de una mirada epistémica, una mirada epistemológica, ¿no? De lo que venimos a ver, ese cemento sobre el cual pisar y lanzarnos. Los criterios basales, que siempre son polivalentes, digamos, siempre son culturales, políticos, sociales, económicos, científicos, digamos. El derecho se instala en el quehacer social y está en permanente contacto e intercambiando insumos de manera permanente con las otras prácticas sociales. El derecho está permanentemente conversando, dialogando y confrontando, ¿no?, con la economía, con la ciencia, con la religión, con la política, con las cuestiones filosóficas. Entonces, digamos, el criterio es siempre, es decir, la contextualización del derecho siempre va a tener las marcas de todos estos discursos, ¿no? De todos estos discursos. Esto tal vez me estoy yendo un poco del tema, pero estaba pensando en un proceso judicial, ¿no? En un proceso judicial, esto lo describe muy bien Marie, en el cuerpo del proceso judicial aparecen montones de discursos en pugna, ¿no? Y es decir, se produce como un desajuste, ¿no? Al interior del proceso judicial hay un desajuste en el derecho, porque el derecho entra en pugna, entra en confrontación con otros discursos, por ejemplo el científico, depende del caso, ¿no? Científico, el religioso o el económico, y sin embargo al final lo sella con una marca jurídica y hace desaparecer, digamos, las implicancias de los otros discursos. Entonces, la mirada es siempre multifocal, para decirlo en otros términos, siempre multivalente, eso por un lado. Y digamos, la conceptualización basal para contestarte es una alternancia entre la igualdad y la libertad. Es decir, la democracia tiene como dos premisas hasta ahora no móviles, que son la igualdad y la libertad. Lo que pasa es que hay algunos modelos que le dan preponderancia a la libertad y otros que les dan preponderancia a la igualdad. Claramente las miradas críticas apuntan a movimientos
en principio más igualitarios. Esto lo desarrolla muy bien Jacques Rancière, ¿no? Muy bien. La democracia es antes que nada un movimiento de crecimiento igualitario. Entonces, siempre es ese consenso conflictual en torno a la libertad e igualdad. Este modelo excluye aquellas perspectivas que no combinan libertad e igualdad. Es decir, no es un modelo amplio y universal, sino que acota a aquellas perspectivas, si vos me llamas, ¿qué instrumentos acotarían? Bueno, aquellas perspectivas que trabajan con alguna forma de alianza entre la libertad y la igualdad, no importa su preponderancia. El tema no es la libertad y la igualdad, sino son las interpretaciones que damos a la libertad e igualdad. Entonces, en la libertad y la igualdad, ahí tenemos un consenso, y excluimos a las perspectivas que no las abracen, las excluimos a las que no abrazan. Y a partir de este consenso, el conflicto es en las interpretaciones, en torno a qué entendemos por libertad e igualdad. En el entendimiento que siempre las definiciones y las identidades son instaladas con criterios políticos. Perfecto, Nora. Bueno, con eso yo pienso que silbaríamos las intervenciones y las preguntas del día de hoy. Extraordinaria, Nora, en mi opinión personal, como siempre. Me alegra mucho haber abierto este espacio y, bueno, estaremos informando oportunamente cuando tendremos el próximo año, por ahí de abril, la segunda conferencia y la tercera conferencia a cargo de don Carlos María Carco. Así que no me queda otra más que agradecerte, ¿verdad? Darte un aplauso virtual y pues muchísimas gracias, Nora, y a todas las personas que nos han acompañado, gracias por su tiempo y están invitados para la siguiente conferencia. Muchísimas gracias y que pasen todos muy buena tarde o muy buena noche. Y buenas tardes a todos y a todos. Muchas gracias por el convite nuevamente, Mauricio. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.